Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. En Mula de 6 estamos con Eduardo Orihuela, presidente del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán, para abordar temas importantes de las acciones con migrantes, mujeres, jóvenes y sobre todo tocar el tema, yo diría un tema delicado, el de la llamada autopista de la muerte, la siglo XXI. Pero antes de entrar a puntos interesantísimos, con novedades, Lalo, la bienvenida. Samuel, pues qué gusto estar aquí contigo, saludar a todo el auditorio, agradecer al Sistema Michoacano por esta oportunidad de platicar y sobre todo de invitar a los michoacanos a construir en conjunto pues propuestas, ideas, alternativas, pero sobre todo soluciones a los múltiples problemas que tenemos. Tenemos una serie de temas agendados, tú ya nos dirás por importancia o inmediatez cuáles son los que se están implementando, pero por ejemplo tenemos caso del campo, que yo con ese iniciamos. Hay un organismo federal, el FIRA, que es un fideicomiso. Sí, de Banco de México. Que tienen un plan piloto, le podemos llamar así, un proyecto interesante en el campo. Entonces empezamos con eso porque yo quiero terminar con algo que para muchos es esencial, que es qué pasa con la autopista siglo XXI, que antes estaba catalogada como una autopista, le decían del terror, porque pasaban accidentes cada rato. Últimamente han disminuido, no sé en qué porcentaje, y también asaltos, bloqueos, etcétera. Pero eso lo dejamos para después. Platícanos de este plan piloto con el FIRA. Déjame dar dos pasos atrás, Samuel. Okay. La última vez que platicamos, hablamos de la configuración, la conformación del CESMICH, con estos 100 líderes de 10 distintos sectores, que es muy plural y tenemos perfiles de todas características, desde el arzobispo de Morelia hasta las líderes feministas o los líderes de los colectivos LGBTIQ+, o los ecologistas y los agricultores, los empresarios y los pueblos originarios, etc. Habíamos platicado de todo esto. Ahí, perdón, ahí nomás la interrupción. Estamos hablando que esto es por encima de intereses ideológicos. Pues no ideológicos, más bien partidistas. Es decir, en el CESMICH hay todo tipo de ideologías, todo tipo de cosmovisiones. Es un órgano plural, pero muy representativo de lo que somos los michoacanos. El CESMICH no podía ser distinto, y es la representación de la sociedad michoacana, no podía ser distinto de esta heterogeneidad, de esta pluralidad que vivimos en Michoacán. Okay. Solo recalcar que los 100 consejeros somos ciudadanos y ninguno percibimos sueldo por participar en el CESMICH. Habiendo dicho esto, en esa sesión te platiqué de cosas que queríamos hacer. Pues hoy estamos haciendo muchas. Hace alrededor de 2 meses tuvimos la oportunidad de presentarle al gobernador, a la presidenta del Congreso del Estado, al Poder Judicial, a los órganos autónomos, a la sociedad civil en general, un documento que llamamos 50 acciones que trascienden. Estas acciones son temas que cubren prácticamente todos los ámbitos de la participación ciudadana. Nos enfocamos hoy en día pues en poder trabajar en acciones muy concisas que vemos en 3 vías. La primera sería acciones que le proponemos a algún nivel de gobierno o algún órgano de gobierno y que la sociedad civil debe de acompañar. La segunda son acciones que proponemos, encabezamos y pedimos
que el gobierno en sus distintos niveles o sus distintos órganos acompañe. Y terceras, algunas que tienen que ver con organizar a la sociedad civil, participar e intentar resolver uno de los problemas que tenemos. Y en ese sentido, ilústrame con ejemplos de las tres. En esta idea surgen muchos de estos aspectos de los que hoy en día estamos hablando. Entonces, por ejemplo, fuimos y buscamos, abordemos la primera, la que tiene que ver con el campo. Fuimos y buscamos al FIRA, que es el Fideicomiso de Banco de México. Se llama Fideicomiso Instituido en Relación a la Agricultura, por eso se llama FIRA, para poder establecer un mecanismo que nos diera luz de cómo seguir desarrollando el sector primario en Michoacán. ¿A qué me refiero? Resulta realmente paradójico que tengamos sectores como el aguacate o las berries que han alcanzado niveles de organización que son ejemplo global. Te diría yo que hoy APAM puede ser la organización agropecuaria más importante del mundo. En Michoacán se creó y en un plazo relativamente breve de alrededor de 30 y tantos años, hoy APAM se ha convertido en el líder, en uno de los líderes globales de la organización de un sector productivo del campo. Pero también resulta paradójico que al lado de esto tengamos sectores como la guayaba, o sectores como el mango, o sectores como la producción citrícola, que todavía viven escenarios complicados desde su organización hasta los tramos de logística y comercialización. Y entonces, en las pláticas que tuvimos, porque los titulares y representantes de todos estos sectores son parte del SESMIC, hablábamos de que tenemos que aprovechar toda esta experiencia y todo este desarrollo que ha habido durante tanto tiempo para jalar también otros sectores que hoy deberían ser parte de procesos exitosos en la organización, en la inocuidad, en la sanidad, en los procesos logísticos, en la red de frío, en la cadena de comercialización, en la intermediación, etc, 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 etc. Y entonces con el FIRA hicimos algo bien interesante. En México, generalmente los programas de gobierno están separados y se ve hasta en las dependencias. La Secretaría de Agricultura ve el proceso de la producción, pero la Secretaría de Economía ve el proceso de la comercialización. El SENACICA, que es un órgano sectorizado pero autónomo, ve el proceso de la sanidad, pero con la Secretaría de Seguridad Pública o la de Comunicaciones y Transportes ves la logística y la transportación. Y entonces el planteamiento con el FIRA fue, ¿por qué no vemos toda la cadena de producción de algunos de los productos de Michoacán? Y arribamos a la conclusión de que teníamos que ver 4 sistemas. Uno, que es el más amplio en superficie en Michoacán, que es la producción de maíz. Para que te des una idea, Michoacán tiene casi la misma superficie de producción de maíz que Sinaloa. Pero ¿sabes qué es lamentable? Que producimos una tercera parte de lo que se produce en Sinaloa. Y entonces cuando uno empieza a observar y a preguntarse por qué, empieza a descubrir elementos que son realmente interesantes. En Sinaloa, casi el 90% de la producción de maíz se hace en superficies que tienen riego. Y en Michoacán, solo un poco más del 20% se produce en zonas de riego y el resto son temporaleras. Hay una vinculación directa entre el tema del riego con la productividad de la parcela. Si nosotros no tecnificamos y no llevamos riego a las superficies que hoy se dedican a la producción, tendremos producciones incipientes y producciones menores. Empezamos a diagnosticar. ¿Qué ha hecho Sinaloa? Desde hace más de 60 años se dedica a invertir en la conducción y en la tecnificación de las parcelas. Eso hoy ha generado que sean ultraproductivos. Nosotros en Michoacán tenemos regiones que tienen las mismas tasas de productividad que ellos. Por ejemplo, la región de Contepec o la zona del Bajío tiene tasas de productividad muy parecidas a las que se observan en Sinaloa. Pero lamentablemente tenemos otras regiones en la meseta o en algunas otras ubicaciones del estado donde las medias son muy bajas. ¿Qué hace falta? Pues mejores condiciones para la producción. Vamos a un corte y regresamos para que nos digas cómo se puede compactar todas esas actividades y en este plan piloto o un proyecto que tienen con el FIRA y quiénes más van a participar.
pero yo diría preocupante ese dato que me dices, yo no lo había visualizado, el del famoso maíz, que tenemos más tierra que Sinaloa y producimos... Casi lo mismo, sí. Tenemos prácticamente igual de superficie. Bueno, regresamos con Eduardo Orihuela, presidente del Consejo Económico Social del Estado de Michoacán. Pues Lalo, así insisto, me quedé yo impactado con el tema, el dato sobre el maíz, ¿no? Quedamos en que nos ibas a puntualizar el proyecto que tienen con el FIRA entre 4 o 5 sectores. El proyecto es analizar 4 cadenas de valor y plantear dónde están los cuellos de botella y qué se tiene que hacer para remediarlos y para poder mejorar o detonar el crecimiento del valor en la cadena productiva. Entonces, hablábamos ya del maíz. En el maíz se observa que uno de los principales obstáculos, o hay 2 grandes obstáculos. El primero es, necesitamos amplificar la superficie de riego. El segundo es que en Michoacán tenemos muy pocos centros para resguardar la producción de granos. Y entonces esto provoca que la comercialización se tenga que hacer muy rápido. En Sinaloa la gente cosecha, va, lo guarda y una vez guardado inicia el proceso de negociación. ¿Qué significa? El productor no está en las manos de quien en este caso es el comercializador o el intermediario, porque ya guardada su cosecha está protegida. Pero si no la puedes guardar y no tienes la certeza de que puedes cobrarlo, que de repente te llueva, te caiga alguna helada, algún problema, pues entonces el productor está prácticamente en las manos de quien hace la intermediación o con quien comercializa. Es un tema de infraestructura. Los otros 3 sistemas que estamos analizando es el aguacate. Muchos dirán, ¿por qué el aguacate si el aguacate ya está desarrolladísimo? Sí, pero el aguacate tiene grandes problemas hoy que está enfrentando en los temas comerciales internacionales. Se ha hablado de los paneles por temas medioambientales, de los paneles por temas laborales, y hoy se necesitan desarrollar, y yo aquí celebro al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que ha puesto atención específica en estos rubros, para intentar generar las condiciones que cuiden a toda la cadena de valor, no solo al trabajador o al productor, o a todos los que ahí conviven, coexisten, pero sobre todo ganan dinero. Y entonces, en el caso del aguacate, lo que tenemos que ver son las amenazas, cómo enfrentarlas y cómo tomar las decisiones lo más rápido posible que nos permita conservar pues, esta gran riqueza que se genera a través de la producción aguacatera en Michoacán. El tercero es el limón. Hoy ha estado en prácticamente todas las noticias. Michoacán es el principal productor de limón mexicano del país. Prácticamente te diría que 1 de cada 6 o 7 limones de México salen del Valle de Apatzingán. Este valle se ha venido desarrollando desde los 90s a raíz de la generación de la presa de Chilatán por parte del gobierno del presidente Salinas. Eso permite la irrigación de todo el Valle de Apatzingán y el crecimiento de esta actividad que hoy es, pues te diría, el tema primordial en la tierra caliente de Michoacán. Y el tema en el limón pues tiene varias amenazas. Primero, una fitosanitaria. Hoy convivimos con el dragón amarillo, que es esta plaga que seca y mata los árboles. Se necesitan programas intensivos para mejorar la sanidad y una zona productiva que disminuya los costos operativos. Segundo, necesitamos un modelo de comercialización mucho más integrado que permita que no haya tantos eslabones entre el productor y el consumidor final. Esto resta valor al productor en muchos espacios y al final acaba siendo hasta más caro el producto para el cliente. Y se necesita desarrollo tecnológico para mejorar algunos temas, tanto de la producción, de la sanidad, de genética, de elementos. Ahí yo celebro la participación de Bernardo Bravo, que es el presidente del Sistema Producto Limón en el país y es michoacano, es de Apatzingán y es un joven muy talentoso que ha estado empujando mucho. Y finalmente la guayaba, que tal vez pudiera ser el más rezagado de estos 3 productos, pero fíjate otra vez las estadísticas. En Michoacán producimos casi el 70% de la guayaba de México.
Y se la llevan de Michoacán y se la llevan a la región de Calvillo, a Zacatecas y Aguascalientes. Allá la reempacan, la meten a las máquinas, la corren y nos la vuelven a vender como si fuera guayaba de esa región. No nos puede estar sucediendo esto en Michoacán. Necesitamos avanzar en estos tramos y generar pues las etapas que permita que los productores del oriente, de Taretan, de toda la zona donde hay guayaba, pues tengan mejores ingresos, que tengan capacidad de alcanzar ellos directamente al cliente. Entonces, pues estamos hablando de 3 niveles distintos. Te diría la guayaba, que es un nivel muy incipiente de organización, el limón, que tiene un nivel de organización muy importante, pero no ha dado el salto, el aguacate, que está consolidado, y el maíz, que es el más grande, es el que domina la agricultura en Michoacán. Entonces, ¿qué queremos? Hacer el análisis completo, así como te lo decía ahorita. Oye, ¿qué crees? Hay un cuello de botella en que no hay suficiente red de frío para la guayaba. Veamos qué políticas públicas se tienen que tomar, a qué sector privado tienes que buscar y diseñar entre todos cómo vamos consolidando, pues que cada vez haya más valor en la producción michoacana. Y eso tienen, digamos, son proyectos a corto, mediano, largo plazo. ¿Cómo piensan ir desarrollando? Fíjate que tuve llamada el fin de semana con la gente de FIRA, el viernes, para ser específico, la semana pasada, y tenemos programado la próxima semana reunirnos porque ya nos entregan el diagnóstico específico de todas las cadenas de las que hablamos. La idea es que una vez con este diagnóstico tengamos reuniones con las distintas dependencias de gobierno. El SESMICH es un vínculo y entonces lo que nosotros vamos a llevar es propuestas para decir, oye, ¿por qué no hacemos esto en este rubro? En vez de disparar en todas las direcciones, gastemos dinero en esto porque ahora sí estamos seguros que si lo haces aquí va a tener un efecto multiplicador. Y entonces lo que queremos construir es certeza, pero construida también con el aval de los productores. En estas reuniones, como te decía, está el presidente de APAM, el director de APAM, el director de Aneberris. Hay gente que conoce, que tiene mucha experiencia, pero que además representa. Y entonces cuando los productores están de acuerdo que eso sean las políticas, que esas sean las ideas, por ejemplo, del limón está surgiendo esta idea de hacer un centro de transferencia tecnológica en Apatzingán que sea pionero en el mundo del desarrollo citrícola. Pues si aquí producimos tantos cítricos, la producción de aceite esencial de limón del Valle de Apatzingán es fundamental para la empresa refresquera, para las industrias refresqueras, para la industria de perfumes. Todo lo que necesita fijar aromas requiere aceite esencial de limón. Y entonces, ¿por qué no tenemos un gran centro de investigación? Pues nosotros tenemos que ir a la vanguardia y tenemos que ser los que promuevan y desarrollen esos instrumentos que le den estabilidad, ingresos y sobre todo seguridad a la gente que está en la producción. A ver, defíneme para entender un poco el papel que tiene el Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán en cuanto a ver ese tipo de temas. ¿Son facilitadores, son árbitros o son todo? Pues somos ciudadanos preocupados, que lo que queremos o que lo que entendemos es que si seguimos solamente señalando, difícilmente vamos a avanzar. Hoy lo que se requiere es una ciudadanía comprometida que te ayude a encontrar respuestas, pero que una vez que están estas ideas o estas propuestas te ayude a ejecutarlas. Porque ¿cómo puedes desarrollar una política citrícola si los limoneros no están convencidos? Okay. Y entonces lo que hacemos en el SESMICH es invitar, confluir, dialogar y presentar propuestas, ideas, acciones. Por ejemplo, ahí te va una que me parece increíble. En el tema de seguridad, pues es uno de los grandes retos del Estado. Y en una reunión con la Fiscalía, ellos nos decían, miren, tenemos un problema de competencias directivas. La Fiscalía puede capacitar y puede hacer muchas cosas, pero desarrollar para que alguien sea el líder de un equipo o el líder de un área es muy difícil. Entonces regresamos al SESMICH y aquí reconozco a Natalia Salinas, la rectora de la UNIVA, que es la presidenta de la Comisión de Educación del SESMICH. Es una mujer incansable, es vicepresidenta de la Red Juntos por Michoacán. Se le ocurrió esta idea de oye, ¿por qué no construimos nosotros con las universidades públicas y privadas un programa de capacitación para todos los mandos medios y altos de la Fiscalía? Y la idea es desarrollarlos en temas de factor humano.
Gestión del cambio, control del estrés, equipos eficientes, liderazgo, coaching. Estamos hablando de múltiples temas que son muy importantes para quien dirige y que luego en el gobierno pareciera que eso no se observa, pero en las empresas están todo el tiempo haciendo ese tipo de cuestiones. Entonces hay que desarrollar habilidades blandas y hay que desarrollar competencias también de quien está al frente de equipos. Lalo, te voy a interrumpir porque vamos a un corte y regresamos contigo para continuar con este tema, el de la Fiscalía, el del proyecto de capacitar gente. Regresamos, estamos con Eduardo Orihuela Estefan, presidente del Consejo Económico Social del Estado de Michoacán. Lalo, pues nos quedamos donde esta nueva, yo diría, modalidad de capacitar a la integrante de la Fiscalía General de Michoacán sobre temas que uno no visualiza, digamos, a simple vista, ¿no? ¿Cuáles son los temas donde los están capacitando? Pues te decía hace rato, a uno que tengo muy presente es atención al cliente. Uno de las quejas principales de los usuarios o quien sufre algún problema y tiene que ir a denunciar es cómo es atendido y cómo se le recibe. Y entonces trajimos a quien trabajó en este tema en Grupo Posadas por muchísimo tiempo y capacitó a 300 de los principales funcionarios de la Fiscalía. Y entonces la realidad es que a muchos les empieza a cambiar la percepción al entender que, por ejemplo, atención al cliente no es un tema de lo que tú hagas, es de cómo percibe el cliente que lo hiciste. A veces el cliente ni siquiera está esperando que le resuelvas en ese momento la duda. Lo que espera es una atención cercana o que empatices con él ante un problema grave que tiene y que alguien le diga, oye, te comprendo, te quiero escuchar, quiero entenderte. No que llegue y que le digas, me estoy ahorita almorzando, espérate 40 minutos y ahorita te atiendo. Entonces, este tipo de cuestiones que han sido desarrollados por la iniciativa privada de forma muy eficiente, con entendimiento muy profundo, permite que también las áreas del sector público puedan absorber este conocimiento y puedan mejorar la prestación de los servicios que se realizan, al final intentando que nos vaya mejor a los michoacanos. Mira, yo estoy convencido de que podemos seguir todos diciendo que tenemos un gran problema de seguridad y claro que lo tenemos, pero si no ponemos manos a la obra, sociedad civil, gobierno, todos los actores que confluimos en Michoacán, difícilmente vamos a poder mejorar las condiciones en las que estamos. Esta es una convocatoria a salir de la pasividad e involucrarnos en la proactividad. Te decía fuera de cámaras hace rato en el corte que llevamos 7 módulos. Y lo más interesante es que hicimos 2 cosas. Conseguir a los mejores expertos que estuvieran a nuestro alcance y que fuera sin costo. Porque este es un compromiso de los ciudadanos para mejorar un tema en el cual estamos preocupados. Pues mira, aquí a todos los rectores de la red Juntos por Michoacán les mando un aplauso, mi felicitación. El rector del TEC de Monterrey, el director de aquí, del campus Morelia, dio él personalmente la conferencia. Natalia Salinas, la rectora de la UNIVA, va a dar su conferencia. El rector de la UNLA dio él, Jesús Vivanco, la conferencia. La verdad, mis respetos a la gente que asume este compromiso y quiere hacer de Michoacán un mejor lugar. Y entonces empezaron a suceder cosas inéditas, estando en Zamora, porque además decidimos que no todo podía ser en Morelia, que teníamos que ir al interior del estado para poder escuchar y entender también a los operadores de la Fiscalía en esos lugares. Ya hemos estado en Zamora, en Uruapan, en Zitácuaro, en Morelia. Tenemos muy pronto una salida a La Piedad y a Lázaro Cárdenas finalmente y el resto de la agenda aquí en Morelia. Y entendimos 2 cosas nada más para terminar con este tema, Saúl. Muchas veces nos hace falta comprender mejor a quien te da un servicio, quien tiene una responsabilidad, y ver también cómo tú auxilias en algunos temas. Y en otros, cómo nosotros también supervisamos y somos parte de que no se gesten malas prácticas o vicios en esos espacios. La ciudadanía hoy no puede estar tan lejana o tan ajena a la vida pública. Esos son los 2 grandes acontecimientos que hemos tenido. Fíjate que estamos hablando estos 4... La temática de maíz, aguacate, limón y guayaba
siempre a uno, desde el punto de vista periodista, le viene a uno la imagen que deben tener condiciones mínimas de seguridad. Ves que brota el problema de Tierra Caliente con los limoneros, a veces ya últimamente no tanto, los aguacateros, guayaba permanece oscilante y ya muy rara vez, y el maíz ni en cuenta en temas de seguridad, pero hay temas focalizados que son muy, yo diría, focalizados, pero son amarillistas, o se ve como si fuera en todo el sector. ¿A qué te refieres? De la cuestión de seguridad. Bueno, yo creo que tenemos regiones que tienen problemas, algunos históricos, algunos que son cíclicos. ¿Qué te diría yo? Pues mi aspiración es a que Michoacán viva en paz y tranquilidad de forma permanente, no a que tengamos ciclos en la violencia. Y yo creo que la construcción de un Estado pacífico, de un Estado armónico, tiene que ver con muchos elementos. La seguridad, y así la percibimos en el SESMICH, es multifactorial. Es un tema que es multifactorial. Lo primero, pues las zonas que tienen mayor disparidad en los ingresos son muchas veces de las regiones más violentas del mundo. Entonces, mientras no hagamos un combate sistemático a la disparidad, la violencia seguirá existiendo. Segundo, necesitamos un Estado fuerte, sólido, capacitado, que permita que el Estado de Derecho se haga valer. Y aquí sí creo que en la medida en que los ciudadanos también asumimos con responsabilidad el ser buenos ciudadanos, el ejercicio del derecho pues se vuelve más fácil. ¿Por qué? Porque si yo en vez de pasarme un alto sigo las líneas de tránsito, pues no necesito policías que me estén vigilando a mí. Tal vez ese policía puede estar haciendo algunas otras tareas. Si yo barro mi calle en vez de que tenga que haber servicio de limpieza para cada una parte de cada uno de las colonias, pues tal vez los focalizas a mejor arreglar los camellones o a destinarlos a algunas otras tareas. Es decir, si nosotros todos se lo queremos entregar al sector público, le cargamos de más los elementos que tiene que cargar. Yo hoy creo que el tema de la seguridad, la sociedad civil tiene una parte que es la reconstrucción del tejido social y la mejora de la relación en la cual nosotros nos desempeñamos. El Estado tiene que generar las condiciones de paz, tranquilidad, tránsito, etc., que permitan el desarrollo económico de las distintas regiones. Pues bueno, ese tema, yo hablaba hace rato de tiempos y me decías que tuvieron ya una llamada de funcionarios, altos funcionarios del FIRA para... Nos reunimos con el director general del FIRA. Ya hemos tenido 3 reuniones con FIRA, es decir, en el tema del agro ya vamos muy avanzados, en el tema de la fiscalía hemos tenido 7 módulos que se han impartido. Déjame platicarte otras dos acciones. Una tiene que ver con los migrantes. Michoacán es un estado binacional. Prácticamente los mismos michoacanos que vivimos hoy aquí residen hoy en Estados Unidos. Y la realidad es que nunca nos visualizamos como entes complementarios o como entes que se pueden potenciar. Casi siempre nos vemos como en un modelo de asistencia de los migrantes hacia quienes aquí vivimos. Y yo creo que esto ha desvirtuado las relaciones que pueden ser mucho más sólidas, mucho más profundas, pero sobre todo con mucho más beneficios a los michoacanos. Mira, cuando vinieron varios de los liderazgos, aquí le mando un saludo a Gina y a Rubén Chávez, quien es el presidente de la Casa Michoacán en Chicago, que son parte del consejo. Platicábamos de varias cosas. Me tocó ir a Chicago y platicar con ellos. Me decían, mira, Eduardo, teníamos un programa que se desarrollaba para certificación de competencias de la gente aquí en Estados Unidos. O sea, hoy en día en Estados Unidos, en vez de que te pidan el título universitario, te dicen, oye, ¿sabes hacer esto? Sí, demuéstramelo con un papelito que diga que lo sabes hacer. Por ejemplo, temas de jardinería, de plomería, gente que trabaja en la cocina, quien puede trabajar en un estilista o elementos de ese tipo. Nos decían ellos, con el papelito puedes ganar 30 o 40% más en tu salario al ser contratado que sin el papelito. Ese efecto es brutal para el bienestar del migrante, pero también para la familia en Michoacán. Porque si ellos ingresan 30 o 40% más allá, pues pueden enviar mucho más dinero en las remesas acá. Entonces, decidimos hacer un programa entendiendo las competencias. Nos hemos reunido con el ICATMI, que además esa es su función,
Ya tenemos un plan piloto que echaremos a andar en octubre. Empresarios de cámaras empresariales en Estados Unidos nos dijeron, oye, hagamos la primera etapa de esto presencial. Y nosotros pagamos viáticos, encontramos espacios, que vengan los capacitadores y aquí ponemos a la gente para que les entreguen su papelito de que sí saben o que sí tienen esa competencia. Entonces, cosas como esta, Samuel, tienen que, o sea, es visualizar que los michoacanos allá deben también tener mejores condiciones y debe haber programas para ello. Ese programa se me hace muy interesante porque el número de migrantes que tenemos, de paisanos allá, vamos a hacer un corte, pero regresamos con 2, 3 preguntas sobre ese tema que, insisto, se me hace muy interesante. Regresamos, estamos con Eduardo Orihuela Estefan, presidente del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán. Nos quedamos en el tema, a ver, van a ir capacitadores del ICADMI a Estados Unidos a evaluar a los paisanos allá. El programa tiene 3 etapas tiene 3 momentos que se pueden hacer o uno o 2. ¿Cuáles son? Una, la capacitación. Tú puedes tomar el taller de capacitación y luego te puedes evaluar para que te entreguen tu certificado de competencia. La otra es, tal vez tú no te quieres capacitar, tú dices, yo ya lo tengo, yo nada más quiero ir por mi certificado de competencia. Y la otra es, puedes hacer las dos. Vas, tomas el curso y luego te certifican. Entonces, hay quien pueda solamente ir a tomar el taller y no quiere el certificado, está bien. Hay quien quiere ir a hacer nada más el certificado, está bien. O quien quiere tomar el taller y hacer el certificado. Entonces, lo que estamos buscando es mejorar las condiciones de nuestros paisanos, porque estos documentos significan dinero. Y hay cosas que así de inmediato, pues, parecieran de este lado como muy lejanas o como... Los gringos son muy pragmáticos y entonces ellos dicen, a mí no me interesa tenerte un mes enseñándote en la cocina a ver si aprendes. A mí ven y dime si sabes o no sabes. Y entonces por eso es que funcionan estas cosas. Y yo creo que entendiendo esas reglas básicas de los distintos lugares y las condiciones, se pueden construir trajes a la medida que sean eficientes. Algunos de estos programas existían, se operaron en algunos lugares, hoy queremos recuperarlos, hoy queremos amplificarlos, pero sobre todo que sean sobre los temas que a ellos les interesan. No se trata de ir a enseñar arqueología michoacana, sino se trata de ir a plantear los temas pues, que son del interés de nuestros migrantes. Y en esos momentos, ¿qué tienen aterrizado? ¿Dónde ir? Ya tenemos, está diseñada para la reunión en octubre en California con la Cámara Internacional de Comercio de California. Es un programa que se está desarrollando conjunto. Hoy con el ICADMI estamos trabajando cuáles serían los costos de estos talleres, los costos de las certificaciones para promoverlos en los próximos días allá y decir, oye, va a haber tantas personas para esto. Oye, ¿qué crees? Pues entonces necesito llevarme 1, 2, 3 certificadores, 1, 2 o 3 capacitadores y acabar de definir la agenda que estoy seguro será muy exitosa. Hoy, Gina, nuestra consejera, está en California y está trabajando con las organizaciones allá para este tema. ¿Y tienen ya idea así inicial de qué tipo de, digamos, de oficios, por decirlo de esa manera, van a capacitar o van a evaluar? Fíjate que surgieron 4 temas centrales en los cuales están interesados. El primero son los que tienen que ver con el buen uso de los alimentos y el buen manejo, que es decir, certificaciones vinculadas a la cocina, certificaciones de capacidades en la cocina. 2, todavía no hemos logrado encontrarlo, pero estamos en el desarrollo, el manejo de aires acondicionados. Estados Unidos tiene pues permanentemente en verano la necesidad de aire acondicionado para hacer aire frío y en invierno la necesidad de calefactores de calefacción para aire caliente. Entonces, fíjate que muchos migrantes se dedican a estas tareas. Un tercero es jardinería. Hay mucha gente que quiere aprender jardinería porque allá es un oficio bien pagado, bien remunerado. Y eventualmente hay un cuarto tema que es idiomas, pero son idiomas vinculados para poder desarrollar
tareas, no tanto como quiero aprender inglés para hablar, sino, oye, yo quiero aprender inglés porque soy chofer de tal cosa. Oye, necesitas saber estas palabras, estos temas técnicos vinculados a estas áreas. Y entonces estos programas de inglés ayudan a que muchos migrantes que a veces se van sin el conocimiento del idioma, logren el conocimiento técnico, que no es un conocimiento, no se trata de gramática, sino se trata de poder desempeñar una tarea específica. Como dicen, para ser prácticos. Exacto. Hay otra, me decías de 2 acciones. En el tema migrante tenemos 3. Esta es la primera. Okay. La segunda tiene que ver con los cronistas. Decirte que, fíjate, mucha gente allá te dice, oye, yo quisiera poder a mis hijos platicarles cómo es mi pueblo, qué sucedía y tal, pero como si fuera un cuentito. No quiero un libro de historia, sino... Y entonces, con algunos cronistas aquí en Michoacán hemos estado platicando de iniciar por algunos de los pueblos que pudieran concentrar a las poblaciones pues, más amplias de migrantes y poder hacer estas relatorías, estos esquemas de llevarles a ellos, pues... El poder contar cómo era su vida, cómo era la relación, cuáles son nuestros usos, nuestras costumbres, nuestra comida, todos esos elementos pues, que constituyen pues, al final el arraigo, que te dan los elementos básicos de por qué te sientes michoacano, mexicano, más ahorita en las fiestas patrias, ¿no? Y luego el tercer programa que me encanta. Pero el segundo, ¿cómo lo harán? Fíjate que estamos trabajando ya con los cronistas. Iniciamos con los cronistas. Se quiere pues, diseñar un documento más en un modelo de cuento, que pueda ser transmitido con mucha facilidad, sobre todo hacia los hijos. No tanto como un documento de historia o de legado, sino como un instrumento de transmisión de la cultura y del arraigo. Y el tercero que te platicaba, que es muy interesante, tiene que ver con 2 cosas, que una va mucho más allá de Michoacán, tiene que ver con la Secretaría de Hacienda. Muchos de los migrantes te dicen, oye, me encantaría tener un fondo para el retiro. Porque algo que sucede es que chambeo acá 25 años, mando lana o 30 o 40 años, regreso ya a una casa hermosa y una casa que creció, que mejoramos la infraestructura del pueblo y todo, pero tal vez yo ya no tengo ingresos, no tengo un negocito, no tengo... Y entonces me gustaría que una parte de mi dinero se fuera a una cuenta. Entonces pensamos en las Afores. Y tal vez se pudiera hacer un modelo. Quiero reconocer aquí que el canciller en ese momento, Marcelo Ebrard, presentó una iniciativa que nunca cuajó y que no se desarrolló, pero que la idea es hacer cuentas individualizadas, al menos esa es la propuesta que nosotros traemos, donde ellos puedan mandar dinero para decir, oye, cuando yo me retire, quiero que esté esa lana y que me esté pagando mensualmente una lanita a mí. Porque como mucho de este trabajo es informal o no es en México, pues ellos no tienen posibilidad de tener seguridad social en este aspecto. Y esto lo quieren vincular a un seguro de traslado de cuerpo ante el fallecimiento. Es decir, cuando alguien se muere en Estados Unidos y quieres repatriar el cuerpo, el costo aproximado ronda entre los 10 y los $14,000. Imagínate lo que esto mina las finanzas de una familia o de un grupo. Entonces, si lo que hacemos es construir un seguro mutual donde muchos paisanos, donde muchos migrantes tal vez les cuesta pues un monto muy inferior a eso, estar pagando el seguro, pues entonces cuando sucede una catástrofe de estas, pues el poder repatriar se hace mucho más sencillo, mucho más fácil. Y bueno, los trámites que tienen que existir en consulares y eso es una cosa, pero el problema es volar un cuerpo, poder tenerlo refrigerado, porque hay una serie de especificaciones muy relevantes que hacen que los costos sean muy caros. En el tema de la capacitación o el aval o reconocer los oficios, van adelantados. En los otros 2 temas, en el tema del tipo Afores,
¿Cómo van? Pues fíjate que ese se lo planteamos. ¿Es un tipo federal? Eso es un tema federal porque es un tema de la Secretaría de Hacienda, es un tema que tiene que haber un empuje mucho mayor. Ya necesitamos ahí de la venia, del aval de esta Secretaría. Se lo planteamos al secretario de Gobernación en su momento, a Dan Augusto López. Le pareció muy interesante, nos decía que consolidáramos la propuesta, entregamos un documento. Estamos a la espera de ver qué seguirá, de ver cómo lo podemos desarrollar. En estos días, si no me equivoco, la próxima semana tendremos una reunión con varias aseguradoras para que les presenten alternativas de lo que pudiera ser el seguro de repatriación de cuerpos. Y pues estos ya son temas de orden particular. Quien quiera comprar el seguro lo compre, quien no lo quiera comprar, pues no. Pero el chiste es que exista la alternativa. Que la gente sepa que tal vez de esta forma, habrá quien diga, yo si me muero me quiero quedar acá. Pero habrá quien diga, yo si me muero quiero que me lleven a mi tierra. Entonces tal vez esas personas dirán, yo prefiero pagar, pues no sé, $50 o $100 al año, en vez de que cuando me llegue el sopetón, tal vez es mucho más grande, ¿no? Lalo, vamos a ir a un receso, regresamos para el último bloque, que es uno de los temas que prefiero tocar, que es el tema de la autopista siglo XXI, que a veces calificada como la autopista de la muerte, la autopista del terror y X y Z, ¿no? Regresamos, estamos con Eduardo Orihuela Estefan, presidente del Consejo Económico Social del Estado de Michoacán. Ahora estamos en la parte final y dije que abordaríamos el tema de la autopista siglo XXI porque yo diría que tienes una responsabilidad, que nos va a decir cuál, pero antes estoy viendo los temas que hemos tocado y me gustaría ver si hay algo para los jóvenes dentro del proyecto o de los proyectos, acciones del Consejo. Fíjate que los grupos denominados vulnerables en el SESMIC son importantísimos. Para los jóvenes presentamos una iniciativa en el Congreso que lo que pretende es recuperar el Consejo Juvenil de Michoacán. Este es un consejo que existe por ley y que lamentablemente tiene más de 12 años que no se ha integrado. Y es el espacio que así lo determina la ley, específico para que los jóvenes puedan presentar propuestas, para que participen activamente con el sector público. Creemos que hoy la participación de los chavos es fundamental para recuperar el bienestar, el desarrollo, la tranquilidad, para hacer de Michoacán un estado innovador, un estado creativo. Ahí reside toda esa energía en los jóvenes. Para las mujeres estamos trabajando en conjunto con la Suprema Corte de Justicia, con el Colegio de Bachilleres, para hacer un modelo de capacitación. Estamos capacitando hoy en día chicas que participarán en estas escuelas de educación media superior y superior para poder llevar a cabo concientización sobre bullying, acoso sexual, masculinidad, elementos que hoy necesitamos cambiar la cultura. Es decir, estos son elementos culturales y necesitamos modificar la cultura en Michoacán para abatir indicadores que hoy lamentablemente nos ponen como un estado donde la violencia contra las mujeres es una realidad y que necesitamos tomar una posición proactiva. Y con los pueblos originarios, fíjate que estamos trabajando temas de derechos humanos. Estamos haciendo una serie de muestras, de reuniones, de capacitaciones para capacitar en tema de derechos humanos. Eso en torno a los grupos vulnerables. Fíjate que yo voy a quedar con las ganas de entrevistarte, de hacerte preguntas de carácter político y más político electoral, porque bueno, pero en otra oportunidad podemos hablar de ese tema, porque el hecho de venir de una familia política y de hecho de haber sido diputado local y una serie de actividades que has tenido partidistas, pues eso implica pues tener la visión para hablar de esos temas políticos electorales, pero insisto, me quedaré con las ganas. Nos quedaremos. Con las ganas, ¿sí? Oye, lo de la autopista siglo XXI, el Consejo, ¿qué es la acción que toma? Fíjate que esto está padrísimo. Esta es una acción que determinamos en conjunto con el IEM. En Michoacán, la Ley de Participación Ciudadana
establece que los observatorios ciudadanos tienen que ser promovidos y regulados por el IEM. Eso poca gente lo sabe. Y entonces esto hace que un órgano de participación o de observancia de la sociedad civil tome carácter formal y entonces vincule en parte de sus decisiones o de la solicitud de información que realice a los distintos entes que tengan responsabilidades. Parece muy técnico esto que acabo de decir, pero en pocas palabras es, para poder tener dientes necesitas que el IEM, que el Instituto Electoral de Michoacán, te valide como un observatorio ciudadano. Y entonces buscamos al IEM, firmamos un convenio de participación y colaboración y le dijimos, el primer observatorio que queremos hacer es para la autopista siglo XXI, porque se han hecho muchos esfuerzos desde distintas cámaras. Hoy celebro todo lo que han hecho en AYEMAC, en APEAM, en ATLAC, en Canacar, es decir, muchas cámaras han participado por esto que tú dices. Hay una incidencia importante de accidentes que hacen de esta vía, pues una vía que tiene complejidades. ¿Por qué ha venido sucediendo esto? Por el crecimiento del puerto, por el crecimiento de las zonas agrícolas que hoy utilizan a la autopista siglo XXI como el principal eje logístico para la salida de sus productos. Hoy en día tienes la producción de limón, la producción de aguacate, tenemos todos los contenedores que llegan al puerto, es decir, todo transita a través de esta carretera y genera que haya mucho tráfico pesado. Yo hoy celebro que haya acciones en esta reunión que tuvimos pues ya hace varios días en Lázaro Cárdenas y que nos acompañó el secretario de Obras y Comunicaciones del Estado, Rogelio Zarazúa. Se plantearon agendas interesantes que tiene el gobierno del Estado y agendas de la sociedad. Y también preocupaciones. Nos preocupa que suba la tarifa de la autopista y que esta tarifa suba sin que haya beneficios a los usuarios, pero al mismo tiempo nos alienta que se esté haciendo el tramo para completar los 4 carriles, al menos hoy en día hasta Uruapan. Se habla de que se continuará en una segunda etapa para llegar hasta la zona de Las Cañas. Esto sería interesantísimo. Hoy en día entiendo que los recursos están garantizados hasta 4 caminos. Creo que ya empieza a avanzar esta carretera que durante muchísimos años estuvo sin que se desarrollara la infraestructura para terminarse. Y aquí confluyen varios temas. El que decías primero, seguridad. Pero la seguridad no solo tiene que ver con la infraestructura. Y aquí el planteamiento nuestro es que se tienen que tomar acciones o se tienen que tomar medidas que hagan, por ejemplo, que los operadores de los vehículos pesados pues tengan pruebas con cierta frecuencia de que no ingieren estupefacientes o alcohol o elementos que puedan disminuir sus capacidades a la hora en que conducen. Que los horarios laborales sean los apropiados. Que también los usuarios particulares, privados que transitan en la carretera entiendan las reglas tanto de velocidad, de dónde se pueden parar, que luego acaban ocasionando accidentes. Y entonces, es decir, no todo es infraestructura. Muchas cosas tienen que ver con capacitación, con desarrollo, con que a los operadores de los camiones, que hoy imagínate, nos decía el director de Hutchison, que es uno de los integrantes de esta comisión especial, que es consejero. Hutchison es el operador más grande del puerto de Lázaro Cárdenas, es una empresa china que opera el puerto y tiene más del 65% de los contenedores que llegan a Lázaro, se operan a través de esa terminal. Nos decía que solo desde hace unos meses se anunció que por el volumen de carga que está llegando a Lázaro, se moverán 70,000 contenedores más en los próximos meses. Imagínate la demanda que hay hoy de personal para trabajar como chofer de autotransporte de carga. Es gigantesca. Necesitamos tener mejores espacios para capacitar, para evaluar, para mejorar a toda esta industria que está creciendo de forma importante y que se convierta en un polo de desarrollo y no en un riesgo. Y entonces yo creo que hoy todo lo que queremos es lo mejor para Lázaro Cárdenas, porque si Lázaro crece, Michoacán crece, porque si Lázaro se convierte en el polo, Michoacán va a ser un mejor lugar, va a ser un mejor espacio, y creo que ese es uno de los grandes temas que tenemos hoy en el SESMIC. Pues fíjate que me estás hablando de más de 5 temas, por no decir casi 10 o más de 10. ¿Y cómo estar atento a tanto? O sea, ¿cómo
Estás viendo casos de la autopista, de las berries, de la guayaba, de las mujeres, de los migrantes, del campo. Bueno, el SESMICH es muy potente en esto, no por su presidente, por los consejeros. Cuando tú dices el presidente del sistema Producto Limón a nivel nacional es parte del SESMICH y está guiando esta iniciativa con FIRA de los trabajos y tal, yo tengo plena confianza en que él tiene el conocimiento, el talento, el compromiso para desarrollarlo. Cuando ves que la persona, el director de Hutchison Ports, es quien está al frente de la comisión especial para el tema del siglo XXI y que está acompañado por Arcadio Méndez, por Carlos Enríquez de AYEMAC, por nuestra consejera Sonia de ArcelorMittal, pues entonces dices, por Fernando Marcel Ponce, que es el representante de Kansas City del tren, también es integrante. Son expertos. Prácticamente, ¿no? Y cuando hablamos de los otros temas, por ejemplo, de mujeres, la agenda feminista en Michoacán, Estrella López Maciel, pues es una experta. Y entonces lo que hemos hecho es construir un gran equipo, un equipo muy talentoso. Y ese equipo talentoso lo que permite es ejecutar. Porque de nada serviría que en el SESMICH dijéramos mucho, habláramos mucho, pero que cuando tú me preguntaras, oye, Eduardo, ¿y cuántas de estas cosas están sucediendo? Te dijera, no, pues ninguna. Pues imagínate que hoy, de las 50 acciones que presentamos hace alrededor de 2 meses y medio, el día de hoy, más de 27 o 28 ya están caminando, ya se están haciendo cosas específicas. Pues con ese dato nos quedamos. Pues te agradecemos la visita, la presencia, la Orihuela, y esperamos que no sea la última y nosotros nos despedimos de ustedes.